Saludos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar su programa Influyentes con Geomar García. Saludo a mi compañera Elimar García. Hola. Saludos, Geomar, agradeciendo también a los amables televidentes de permitirnos una semana más entrar a sus hogares a través de EN Televisión y su programa Influyentes con Geomar García. Bueno, como siempre procuramos informar, un poco entretener de una manera fácil, ágil, con un contenido actualizado y variado. El día a día, la vida trae consigo cosas que cambian rápidamente, para bien o para mal. Es todo comprender que de eso se trata la vida. No es perfecta, es la realidad. Todo está en cómo usted reaccione frente a lo que le ocurra. Vamos a una pausa inmediatamente y retornamos para hacer comentarios y presentarle parte del contenido. Tenemos una entrevista muy interesante que más adelante le vamos a decir de qué se trata ese diálogo que vamos a tener con un experto en cine. No se muevan. Una reflexión para todo el que hace un servicio, desde cualquier punto en que se encuentre, cualquier responsabilidad, ya sea en el sector privado o en el sector público, particularmente en el sector público, en el gobierno, en el Estado. Si usted ha hecho las cosas de manera correcta, ha brindado el servicio para el cual usted fue designado, ha administrado de manera correcta, siéntase orgulloso y que la sociedad lo valore. La mayoría de los servidores públicos, guardias, policías, médicos, enfermeras, profesores, todo el que ocupa una posición, la mayoría de la sociedad está repleta de gente buena, de gente que sirve, porque la humanidad se trata de eso. Son más las personas buenas que quien comete un acto ilegal. La humanidad habla muy bien sobre esto, la civilización. No caiga abatido por mensajes o actos que pueden ser cuestionables, que pueden ser procesados en la justicia. Siéntase bien con que usted haga la cosa de manera correcta y la sociedad pues lo valorará. Vamos a pasar a parte del contenido que Elimar nos tiene Claro que sí. que marca la agenda. Bueno, lo primero es que la pareja real, Henry y Meghan Markle, siguen dándonos de qué hablar. Estamos hablando del príncipe de Inglaterra. Claro que sí, del príncipe. Y es que ellos, junto a Spotify, han implementado una compañía dedicada a realizar diversos podcasts que van a sacar su primera emisión ahora el 20 de diciembre, para que todos estemos atentos y dar un mensaje de unión, sencillez y comunión en esta época tan importante como es la Navidad. Y bueno, en los meses que prosigan van a tener invitados de lujo que me imagino que ya nos irán informando a través de sus diversas redes, porque como ya saben han sido bastante influyentes en esta época, y más con las decisiones pero tan increíbles que han tomado, como es renunciar a los beneficios de la realeza para poder disfrutar de una vida normal, entre comillas, y mandarnos un mensaje de que somos seres humanos y no somos mejor ni peor que nadie. Decidieron vivir en Estados Unidos como ciudadanos normales. Así es. ¿Estaban en Canadá y están en Estados Unidos? Sí, ya están ahí, precisamente por lo que te comentaba, porque ya hasta firmaron el contrato con Spotify. Otra cosa muy interesante es que los premios HIT que se producen aquí en el país, como ya sabemos, en el área de Cap Cana, pues han implementado... Son premios a la música latinoamericana. Exactamente, premios a la música latinoamericana, y es que han implementado una plataforma digital donde, aparte de poder disfrutar este contenido
online por esta situación de pandemia, pues los artistas también podrán ofrecernos contenido exclusivo para que durante todo el año podamos ir disfrutando de todo lo que tienen por ofrecer. Y también hay algo que es fundamental y es la bondad, que creemos que está perdida, que vivimos solo para nosotros. Hay un hombre que se hizo muy viral en las redes sociales por pagar los servicios de 114 familias en Estados Unidos para que no tuvieran la necesidad de que se los corten. La electricidad. Exacto. Para poder tener la calefacción Ajá, y todo esto. para poder ofrecer, para que tengan sus servicios al día y que no sufran de frío o de cualquier otra incomodidad. Y, Geomar, hay veces que creemos que ya no existe ese tipo de gente, porque estamos tan metidos en nuestra cotidianidad que vemos a alguien necesitado y tal vez no nos percatamos de ello. La humanidad está cargada de gente buena, la mayoría. Sí, sí. Lo que ocurre es que pasa como con los árboles. El nacimiento y crecimiento del bosque ocurre en silencio. Cuando cae un árbol, hace ruido. Hace ruido. Hace Así ruido. es. El mal comportamiento de 1, 2 o 3 hace ruido, pero la mayoría que trabaja, que estudia, que hace lo correcto, lo hace en silencio, sin ruido. Y eso es lo que pasa, haciendo esa analogía de cómo parte de la dinámica de la naturaleza, la existencia de los árboles, cómo se procesa esto, que no hace ruido. Y eso ocurre con la humanidad, con la mayoría de las personas que están estudiando, que están trabajando, que quieren vivir de manera organizada y de manera decente. Es así. Claro, el Papa Francisco nos ofrece como siempre un mensaje muy valioso y es que a raíz de esta situación de la pandemia, poder disfrutar de una Navidad con la verdadera esencia de lo que es esta festividad, porque solemos verla como una época material, algo completamente comercial, y no es así. Volver al origen de esta hermosa celebración que es disfrutar en familia, poder ayudar al que más lo necesite, al prójimo, y también es algo demasiado importante que nos concentremos, que cuando acabe esta pandemia no volver a ser los mismos, sino una mejor versión, y más en épocas como esta, o puede ser San Valentín o Día de Acción de Gracia, que generalmente se celebraba en Estados Unidos, pero ya lo hemos ido acogiendo poco a poco, y aprovechar estas fechas para dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, apreciar nuestra familia y no concentrarnos en lo material, sino en lo intangible, que es al fin y al cabo, lo más importante que tiene un ser humano, eso que no podemos percibir, pero que vale mucho más que cualquier pertenencia. Eso es así. Vamos a hacer un diálogo luego de la pausa comercial sobre el cine. ¿Qué significa el cine? ¿Cómo es la dinámica, el surgimiento, el desarrollo? La parte de diversión, pero también de instrucción. Y contamos con la presencia de una de las personas que más tiene conocimiento sobre todo esto, que es Rienzi Pared Pérez, un experto en la materia. Así es que no se muevan de ahí, que vamos a dialogar con Rienzi Pared Pérez sobre el cine, surgimiento, evolución, los conceptos que movilizan esta herramienta tan importante de comunicación masiva, el cine. En breve comenzamos con Rienzi Pared Pérez. Iniciamos un diálogo sobre una herramienta muy importante en la vida de la humanidad, en el planeta. Se trata del cine, una herramienta de comunicación, también de diversión, pero muy instructiva. Y tenemos el placer y el honor
de conversar con alguien que tiene una cultura amplísima sobre películas y sobre cine. Se trata de Rienzi Pared Pérez. Saludos, Rienzi. Gracias, Omar, por la invitación, Elimar. Gracias por compartir estos conocimientos que a todo el mundo le gusta, que es el cine. Sí, el cine, desde que se inició con las dificultades sonoras, el cine mudo, como se le llamaba, el cine blanco y negro, con las limitaciones, y ahora con todas las facilidades que tiene con la tecnología, que le ha agregado gran valor a todo esto. Actualmente la gente sigue en términos porcentuales, tomando en cuenta que somos más habitantes del planeta que cuando surgió el cine, pero la gente le sigue gustando el cine, lo ve como simple diversión, como vehículo educativo. ¿Cómo qué se ve el cine? Mira, el cine es arte, pero a la vez también entretenimiento. Sin embargo, yo siempre he dicho que el cine es un medio en el cual muchas personas lo ven como una parte social. Cuando en la década de los años 50, del siglo pasado, la televisión tuvo un boom, mucha gente pensó que el cine iba a decaer. Sin embargo, se mantuvo. En la década de los años 70 y 80, cuando nace el Betamax y luego el VHS, que la gente iba a un videoclub a alquilar películas y la veía en su casa ahí tranquilo con su familia, pues pensó, ahora sí es verdad que el cine va a decaer. Y el cine se mantiene ahí. Y así han sucedido una serie que otros, y ahora con los canales de streaming, la oportunidad de ver muchas películas. Sin embargo, el cine está ahí. Ahora con la pandemia ha limitado mucho la afluencia de los cines porque están cerrados. Sin embargo, el cine es un momento social donde el ser humano se interrelaciona con otros y además la amplitud de una sala oscura con una pantalla gigante te brinda la intimidad que muchas veces tú buscas. Supongamos que tú tienes 17 años, 18 años, estás enamorado de una amiguita. El primer lugar para tú invitarla a salir es un cine, porque te crea esa intimidad de ver una buena película los dos juntos. Verla en tu casa, siempre estará la interrupción de una llamada telefónica, de la gente pasar por el medio, de llamarte o poner en pausa porque entonces tiene que ir a hacer otras actividades. Sin embargo, en el cine no te da esa oportunidad. Te da 2 horas continuas en la intimidad con tu persona. Posiblemente, el primer beso que tú tuviste en tu vida fue en una sala de cine. Porque te crea eso. Entonces, el cine es un medio social donde se interrelaciona a las personas con otras, pero también es arte. El cine es arte. Ver una escultura o una pintura, por ejemplo, de Van Gogh o de Leonardo da Vinci, es lo mismo que ver Casablanca o El Padrino. Es una obra maestra. Eso estamos hablando de, digamos, del espacio físico, la sala de cine. Sí. Ahora vamos al contenido, que son las películas. Tú eres una persona que te ha gustado mucho esto, lo ha cultivado, tiene unos amplios conocimientos. Se te hace una pregunta de una película de cualquier época, de cualquier, ya puede ser una vaquerada, una de chino, una de romance, cualquier tipo de películas. Para los que están viéndonos y escuchándonos ahora mismo, estamos hablando de que hay películas que marcan a las personas, que le cambian incluso su forma de ser, de ver la vida. Sí. ¿Cuáles películas se tiene como las más influenciadoras en la conducta de la humanidad? Mira, en algunos revistas o grandes cineastas especializados en el tema, pues siempre surge la necesidad de crear las mejores películas de la historia del cine. Claro, hay una parte subjetiva de cada quien hace la lista, pero casi siempre, no importa que la haga Juan, Pedro, José, hay algunas películas que van a estar en los primeros lugares. Verbigracia, El Padrino. El Padrino es una obra maestra en el cual es una enseñanza de lo que es el manejo del poder. Y en la medida en que tú vas conociendo la intríngulis de la temática y de los personajes y del guión, te vas dando cuenta que transportar la ficción del Padrino es prácticamente la realidad misma. Entonces eso va adquiriendo una dimensión grande en el cual grandes seguidores la ponen dentro de las primeras 10 mejores películas de la historia del cine. Pero está Casablanca. Casablanca es una obra maestra de comedia, romance y de drama, donde
la forma en cómo fue hecha la película y todo lo que marcó a una generación de la década de los años 40 del siglo pasado, todavía verla hoy es lo mismo que verla en el año 42. El que vio Casablanca en el año 42 y la ve ahora en el año 2020 es lo mismo, no ha variado su esencia, por lo tanto, por eso que ha podido traspasar la barrera del tiempo. Pero habrán algunas películas que quizás desde el punto de vista técnico no son muy buenas, pero han marcado a una generación de personas. Por ejemplo, en la década de los años 70, las películas de las artes marciales, de Bruce Lee y de todas esas películas, el espadachín manco con Wang Yu, quizá hay una generación que le marcó grandemente y quizá empezaron a estudiar o a aprender karate o algunas artes marciales por la influencia que tuvo esas películas en esos jóvenes de esa época. O sea, siempre el cine marca pauta y marca tendencia y moda. Pero Bueno, en el caso del IMAR, que es de la nueva generación, ¿cómo ellos, los de la nueva generación, con toda esta tecnología, que les gusta casi tocar las cosas a través de la pantalla, cómo puede comprender una película, por ejemplo, en la época que no era sonoro el cine, que era mudo, que era blanco y negro? ¿Puede limar, Gustavo? Claro que sí. Mira, es lamentable que ya los espacios de Cineforum se han ido perdiendo. Yo en el Centro Cultural del Banco de Reserva siempre tengo ese espacio, ahora mismo está un poco limitado por la pandemia, pero siempre hay un espacio para que esta generación aprecie ese cine que, como tú bien dices, es mudo, blanco y negro. A un joven de ahora tú le das una película blanco y negro y no te la querrás ver. Yo tengo amigos que en su vida habían visto películas blanco y negro, y yo le dije, dame la oportunidad de yo mostrarte una película blanco y negro y muda. Le di una película de Chaplin, se volvió loco. Entonces, fíjate cómo Chaplin... El tristemente célebre personaje de Charlotte. De Charlotte. Fíjate cómo Chaplin, sin decir una palabra, te hace reír y te hace llorar. Entonces, para yo hacer reír y llorar a una persona sin necesidad de yo decir una palabra, hay que ser un genio. Porque la forma de la pantomima de comunicación de manera directa con el espectador te llega. Ahora, la juventud de ahora no está en eso. Está ahora en la parte más que se lo den con cucharita. Entonces, hay muchas series de jovencitos, de la serie esta del lobo, de Twilight, no sé cómo que se llama. Twilight, ajá. Lobo adolescente. Ajá, de un adolescente, pero eso tiene su grupo. Pero lo importante es enseñarle que los clásicos están ahí. No solamente en el cine, sino también en la literatura. A un joven que tú le hables de Don Quijote o le hables de otras maravillas de la literatura universal, tú te preguntas, ¿cómo un libro que se hizo hace 300 o 400 años atrás todavía se sigue vendiendo? Así el cine tiene sus obras maestras, como ese tipo de películas que todavía al 2020 del siglo XXI todavía la gente la ve. Entonces, cuando esos jóvenes ven esas películas y hay alguien que lo induce y le enseñe, entonces dice, espérate, aquí hay un mundo que yo no conocía. Entonces, déjame yo investigar si hay más películas con este tipo de características de esa época y empiecen a buscar. Entonces, lo que hay que crearle a ellos la necesidad de eso, de buscar un buen cine, una buena película que pueda aprender, no solamente desde el punto de vista del romanticismo, sino del drama, de la acción, incluso hasta de suspenso, porque Hitchcock está ahí. Hay 4 películas, o 3 o 4 películas de Alfred Hitchcock que están catalogadas entre las 100 mejores de la historia del cine. Entonces, cuando tú ves esas películas y te transportan en el tiempo y en el espacio de esos años, dices, oh, pero esto era un genio para hacer esas películas que todavía hoy yo la veo, la entiendo, la comprendo y me identifico. Para nadie es un secreto que con todas estas nuevas implementaciones digitales, los medios tradicionales de comunicación, ya sea televisión o hasta el mismo cine, como veníamos comentando, viven en una eterna batalla con todas estas implementaciones como las películas de Netflix, que Netflix hace sus propias producciones, YouTube. Entonces, ¿cómo usted considera que estos medios tradicionales pueden contrarrestar esta competencia? ¿Cómo incentivar a las personas a que sigan consumiendo el cine sin dejarse opacar por todo lo digital, todo lo de esas plataformas que han venido surgiendo durante los años? Mira, muy buena pregunta y muy buen análisis. Realmente ese es el compromiso que tiene esta generación para poder no abandonar esa magia que es el cine. Como decía al principio, el cine es una magia que envuelve a la gente. Ahora,
Esta generación de ahora, que tiene los aditamentos técnicos muy fácil, a través de un celular ya puede ver una película de donde quiera que esté. Pero no es lo mismo ver una película por el celular que ver una película en la magia del cine a pantalla gigante. Claro, estas plataformas de streamer como Netflix y otras más que andan por ahí, pues hacen que el joven, y no tan joven, se queden en su casa y no quieran salir de su casa viendo esas películas. Pero yo creo que ese es el reto que tiene la industria cinematográfica de poder ofertar productos de altísima calidad para que la gente pueda seguir yendo al cine. Eso es algo que también usted comentaba, creo, vi en un artículo del año pasado, que usted decía que tenemos una batalla todavía con lo que es la buena implementación de guiones, que las personas en realidad se preparen, porque tal vez hay individuos que dicen, no, eso es fácil, yo me voy a dedicar a hacer guiones, yo no tengo que ir a universidad, no tengo que saber de técnicas, y en realidad eso es una técnica, hay que desarrollarse, hay que escuchar de autores ya profesionales, leer como todo en la vida. Entonces, ¿cómo usted considera también que podríamos librar esa batalla de jóvenes que tal vez no quieran estudiar para hacer guiones y poder implementar y desarrollar de manera idónea el cine dominicano para que podamos seguir internacionalizándonos y pueda seguir desarrollándose de manera efectiva? Mira, tienen que estudiar. Esa entrevista que me hicieron hace unos meses atrás, que aparentemente tú la viste, yo decía ahí que hay que estudiar. Toda aquella persona que le guste algo tiene que, el aprendizaje es idóneo para poder hacer un buen guión. El guión es la columna vertebral de una película. Si el guión es malo, podrá venir el mejor director del mundo y va a sacar una película mediocre. Si el guión es bueno, aunque el director sea malo, puede entonces sacar una película aceptable. Pero si el guión es bueno y el director es muy bueno, entonces vamos a obtener una película de altísima calidad. El guión es la columna vertebral de una película. Y yo invito a todos los jóvenes que están estudiando cine o aprendiendo a hacer guión, que vean a los clásicos. Hay que aprender de Ernest Lubitsch, de Billy Wilder, del mismo John Ford o Alfred Hitchcock, que no solamente dirigían, sino también contribuían con la parte del guión. Uno de los guiones más espectaculares es el de Citizen Kane, el de Ciudadano Kane, que incluso hay una película en estos momentos que está en Netflix, que se estrenó en esta semana, que se llama Mank, M-A-N-K, que es sobre la vida. De esto. Creo que es en blanco y negro. En blanco y negro. Es sobre la vida de Herman Mankiewicz, que fue el autor del guión de Citizen Kane, que es considerada la mejor película de la historia del cine. Entonces, para uno entender de cómo elaborar un buen guión, se necesita estudio, se necesita leer, porque tenemos que cultivar el aprendizaje, y hay que leer, y hay que investigar, y hay que beber de los clásicos. Citaste esa serie o esa película que Netflix ha hecho. ¿Por qué en blanco y negro? He visto varias películas en blanco y negro. Es para ubicarnos en el contexto de la época. Okay. Como la película está ambientada en el año 40, entonces más o menos para crear una ambientación de la época. Claro, hay algunas personas que quizás no quieren rodar en blanco y negro por lo que decían ahorita, quizás la juventud no quiera ver una película en blanco y negro, pero el blanco y negro tiene su encanto, tiene unos matices claro oscuros que le da algo de nostalgia. Fíjate que incluso ahora mismo... Para el que lo ha vivido. Sí, pero fíjate que ahora mismo la gente que se casa tiene sus fotografías, pero a veces saca una fotografía blanco y negro y la tienen en la sala de su casa, porque el blanco y negro tiene su encanto, tiene elabora algo como de algún estilo muy peculiar. Si hablamos de películas, Rienzi, que pudieran divertir al público que quiere ver algo que lo entretenga, pero también a alguien que tenga que ver con la producción de películas y hacer... ¿Cuáles películas son didácticas y entretenidas a la vez? Bueno, mira, hay una película que es un musical, y para mí es una obra maestra del cine, que se llama Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, con Gene Kelly, tenía Billy Wilder en la cabeza, a Gene Kelly, gran famoso bailarín, en el cual esa película es una obra maestra. Sí. Tiene una historia
porque habla sobre el momento en que pasa del cine mudo al cine sonoro, donde muchos artistas del cine mudo no pudieron hacer el crossover, el cambio, para adaptarse a la realidad del cine sonoro. Pero es un musical. Entonces es mucho colorido, es un ambiente en el cual te atrapa y la gente se divierte y lo disfruta. Para aquellas personas que aunque no les gusten los musicales, ahí tienen un plato fuerte. Pero tú tienes, por ejemplo... ¿Y en qué parte enseña esa película, además de divertida, a los que hacen cine? Los movimientos de cámara, la edición, el mismo guión, incluso el Padrino, que aunque no es una película divertida, es una película que te atrapa, porque tiene intriga y te enseña lo que es el manejo del poder. Pero tú tienes, por ejemplo, Ladrón de bicicleta, una obra maestra del neorrealismo italiano del año 1948, dirigido por Vittorio De Sica, que es una obra que eso hay que verla de principio a fin. Entonces tú dices, bueno, pero estos jóvenes no lo conocen esas películas. Pues yo te aseguro que si esos jóvenes la ven y tienen a alguien que lo pueda inducir a ello, se van a enamorar de ese cine. Lo que pasa es que está ahí y no lo desempolvan. Entonces, hay canales de streaming, como por ejemplo Netflix, que muchas veces esas películas no están. Hay algunas que sí, pero yo lo que invito es que puedan ir a la fuente primaria del cine para poder entender el cine de hoy. Hay algunas películas que tú las ves, pero son escenas que son imitadas o no imitadas, sino haciéndole un honor a mucho del cine clásico. Pero si tú no entendiste el cine clásico, no vas a entender el por qué este cineasta puso esa escena en honor a esas películas. Te voy a dar un ejemplo. En el año 1925, La Acorazado Potemkin, que tú debes saberla, es una obra maestra del cine. Sí. La famosa escalinata de Odessa, donde el coche va bajando, ¿verdad?, con un niño dentro del coche. Pues Brian De Palma le hizo un homenaje a esa escena en la película Los Intocables del año 1987, cuando hay un tiroteo en la estación del tren y baja el coche. Sí. Es un homenaje que él le hace al acorazado Potemkin. Pero el joven que ve esa película y dice, mira qué chulo está esa escena, pero no sabe que es parte de una base primaria que fue una película del cine mudo del año 1925 y que es considerada entre las 10 mejores del cine de todos los tiempos. Rienzi, tú me vas a disculpar, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Inmediatamente retornamos para seguir con este diálogo muy ameno, un diálogo muy didáctico sobre una herramienta de comunicación, de instrucción, de diversión como lo es el cine. No se mueva de ahí, que en breve continuamos con Rienzi Pared Pérez, un experto, un intelectual del cine. Hay muchos productores o directores que buscan la innovación, querer que las personas los conozcan a raíz de productos originales que tal vez no hemos visto, sin saber que tal vez esa originalidad está en buscar el origen de las cosas. Y el origen del cine viene de esas producciones a blanco y negro, tal vez mudo, y subestiman tal vez hacer producciones de este tipo hoy en día, no sabiendo que, como usted mencionaba, este tipo de producciones puede llamarnos la atención porque es algo que no estamos acostumbrados a ver, no es más de lo mismo. ¿Qué usted opina acerca de eso? Si de verdad usted considera que si un director hoy en día saca una película así a blanco y negro en el cine, ¿podría tener el éxito pertinente por lo que acabo de mencionar? Sí, mira, en el año 2012 un director francés hizo una película, se llama El Artista, que es blanco y negro y muda, y ganó el Oscar como mejor producción. O sea, y llamó la atención a todos los cinéfilos del mundo. ¿Cómo es posible que en ese tiempo, seguir apostando a un cine de ese monocromático que era el blanco y negro y no a color? Lo importante no es si a color o a blanco y negro, es la propuesta. ¿Qué es lo que nos quiere decir el director? ¿Qué nos quiere contar? ¿Qué nos quiere narrar? Y sobre todo, cómo hacer la puesta en escena de eso que se había rodado de manera aleatoria. Digo aleatoria porque un director puede comenzar un rodaje, una película por el final.
o por la mitad, no es algo lineal. Después en la postproducción, con la edición, se hace el montaje de la película. Entonces, lo importante es qué nos quiere contar el director, qué nos quiere decir. Uno de los grandes directores de los contemporáneos, que no ha hecho películas a blanco y negro, sino a colores, pero que ha hecho un estilo muy distinto, es Quentin Tarantino. Quentin Tarantino en el año 94, cuando hace Pulp Fiction, cambió prácticamente la forma del montaje. Y entonces incluso se creó un estilo, el estilo tarantiniano. Y hay una gran cantidad de personas que lo siguen. Pero el cine todavía hay espacio para que aquellos artistas tengan la creatividad de inventar cosas. La historia Rienzi registra desprecio, descalificación que se dieron con grandes talentos reconocidos ahora. Pasó con pintores, pasó con escultores, con escritores y con el cine también. Hubo gente que en su momento dijeron eso es un disparate lo que se hizo y hoy son grandes joyas, valoradas como grandes joyas. Claro. Cuando un crítico de cualquier tipo de genialidad en el arte, en este caso del cine, cuestiona algo, y pasa también en la vida, por ejemplo, en el caso nuestro como periodista, yo he ido teniendo mucho cuidado. Cuando me preguntan, ¿qué tú crees de eso? Yo digo, mira, no me gusta. ¿Pero tú crees que es buena? No me atrevo a decir que es buena ni que es mala. Porque hay para todo, hay consumo de todo. Pasa con la música. Hay gente que se atreve a decir, el dembow no es música. Bueno, para ti no será, pero hay un público que lo consume. Hay artistas que no tienen la calidad, pero hay... Y entonces, ¿cómo tú me explicas que millones de personas escuchen esa música o que vean eso? ¿Cómo manejarse como crítico en el cine o como opinador sobre esto? Porque tú tienes una cultura muy vasta y además tú tienes una mente privilegiada porque tú te refieres a los temas y los detalles de cada una de las cosas. ¿Cómo ser justo en la observación y en la crítica o en la opinión sobre una producción cinematográfica? Bien, uno tiene que tener la mente abierta. Los tiempos cambian y no es lo mismo el 2020 que en 1950. Hay que entender que la sociedad misma está cambiando, el ser humano está cambiando, la tecnología está cambiando. Entonces uno tiene que ser abierto a todo tipo de manifestaciones. Eso que tú dices, eso es cierto. Mira, en el año 1967, Stanley Kubrick estrenó una película que se llama 2001, una odisea del espacio. En el momento de su estreno, hasta los críticos del momento la acabaron. Eso era una película mediocre que nadie la entendía. Sin embargo, a través de los años, los mismos críticos tuvieron que revisar sus escritos y decir, no, estábamos ante una obra maestra. Porque hay una serie de simbología que muchas personas en el momento no entendieron. Era futurismo puro. Sí, pero también era una explicación de que había vida aparte de nosotros en el universo, de que había una inteligencia superior, de que estaba buscando la evolución del hombre para encontrar una nueva generación de seres humanos. Eso es lo que trataba de explicar Stanley Kubrick. Sin embargo, en su momento nadie lo entendió. Y así ha pasado, como tú bien dices, con artistas como, por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh nunca vendió un cuadro. Murió casi en la miseria. En la miseria, Y su hermano era que lo mantenía. Sin embargo, hoy día un cuadro de Van Gogh te puede costar 50 y 60 millones de dólares. Se llegó a vender uno recientemente hasta en 85 millones de Exactamente. dólares. Y eso pasa porque muchas veces el cine como arte, hay artistas que están avanzados para la época y eso a veces es peligroso. Decía Margarita Yourcenar que lo peor que pueda tener un individuo es tener la razón en el tiempo no adecuado. Aquella de la memoria de Adriano. De Adriano. Era Sí. tener la razón en el momento no adecuado. Sí. Entonces hay personas que están avanzados a la época. Se sufre mucho a veces. Claro y que se sufre. ha pasado grandes figuras del cine que terminaron traumadas, Sí. frustradas, algunos hasta se suicidaron. Te voy a decir uno. Charles Laughton era un actor inglés de los años 30 y 40. En el año 1955, Charles Laughton se le ocurrió la idea de dirigir una película. Y fue en la película, ay Dios mío, se me da, miren, escribí sobre ella los otros días, ay Dios mío. Bueno, el caso es que esa película, que trabaja Robert Mitchum,
del cazador, La Noche del Cazador. Se llama La Noche del Cazador, The Night of the Hunter. Pues esa película fue la única que él dirigió, porque los críticos en su momento la acabaron y él quedó tan frustrado del resultado final que él más nunca quiso dirigir una película. Sin embargo, con los años venideros, los grandes cineastas empezaron a descubrir que esa película era una obra maestra. Entonces el pobre Charles Laughton murió prácticamente defraudado porque la única película que él dirigió la habían vapuleado y él, porque no entendieron en ese momento qué quería él decir con la puesta en escena de esa película. Eso pasa, se sufre, muchas veces no son entendidos la propuesta que quieren hacer, pero está el tiempo. El tiempo es lo único que puede poner cada cosa en su lugar. El contenido de la película, las tramas, hay películas que unifican la familia. Con esto de la pandemia del COVID-19 se mezcla ahora con las fiestas de fin de año, de la Navidad. ¿Cuáles películas pueden permitir que se una la familia, sentarse todos en un mueble a ver una misma pantalla? ¿Cuáles películas unifican la familia, entretienen, instruyen y son propicias para esta época? Hay una película que para mí es una obra maestra, hay una cosa preciosa y hermosa. Y yo a toda persona que quiera ver una película en familia, siempre se la recomiendo. Qué bello es vivir. It's a Wonderful Life. Es una película del año 1946, dirigida por Frank Capra, que para el mismo Frank Capra dice que fue la mejor película que ha hecho en toda su filmografía. Es una película que yo invito y está alusiva a la Navidad. Y yo lo que pueda decir de esa película queda corto. Es una película que tiene guión, actuación, montaje, puesta en escena, dirección. Es una película que tiene un mensaje sobre todo bellísimo. Yo lo que creo es que aquellas personas que puedan ver esa película, Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, la puedan ver. Creo que casi siempre en esta época de Navidad es la película más vista en todos los Estados Unidos. Casi siempre los canales del cable siempre la ponen, pero si no la ponen, yo a través de un canal de streaming, no sé si por YouTube la pueden buscar y puedan ver esa película en familia, porque realmente vale la pena de ver 2 horas de lo que es realmente una obra maestra, de pasarla en familia, de la buena voluntad y todo lo demás que tiene que ver con el espíritu de la Navidad. Me llama la atención, usted teniendo posiciones gubernamentales, demás, ¿cómo a usted le interesa tanto el cine? ¿Siempre ha sido así? ¿Qué le motivó a indagar tanto, a saber tanto acerca de esta industria tan preciosa? Mira, desde que yo era niño, yo era amante del cine. A 2 esquinas de mi casa, cuando yo vivía en la Luisa del Castillo, en Villa Consuelo, estaba el Cine Fénix, y entonces yo vivía metido ahí, pero en todos los cines de la época yo vivía rondando todo lo que era el cine, y sin embargo el cine te atrapa, el cine es arte, y como yo soy un gran admirador de las artes y de la literatura, pues como me gusta tanto leer, pues la literatura va unido al arte, como el cine. Desde el mismo nacimiento del cine, el cine se nutre de la literatura. Por esa razón se convirtió en el 7º arte, desde el mismo momento prácticamente de su nacimiento. El cine, como decía, no es solamente entretenimiento, el cine te enseña, el cine marca pauta, el cine incluso tiene su sentido de influencia. Tanto es así que los bolcheviques, cuando ganaron la revolución en Rusia en el año 1917, utilizaron el cine como un medio de propaganda, porque llegaba a las grandes masas. Yo lo que creo es que todo lo que es amante de la literatura, de las artes, del conocimiento en sentido general, debe de gustar el cine, y a todos nos gusta el cine. ¿Rienzi se ha equivocado o se ha arrepentido de haber calificado como buena o como mala o como me gusta o no me gusta una película y luego reflexiona y dice, no, estaba equivocado? Sí, eso pasa, por lo que te decía ahorita, a veces uno tiene que verse en el contexto de la época. Hay películas que, por ejemplo, tú la viste, quizás no la entendiste en su momento y con el tiempo, pues, tienes que revisar los escritos. Hay gente que te ha dicho, Rienzi, ¿qué tú crees de tal película? La veo. Y después entonces tú le dices, no vea eso, o vela, o la ven y viene y te dice, pero tú te has equivocado.
Porque a mí me gustó. ¿Ha habido esa situación? Sí, lo que pasa es que ya tiene la parte subjetiva de la gente. Por ejemplo, yo veo el cine o la película con un sentido crítico desde el punto de vista de lo que es un producto terminado como arte. Hay gente que le gusta una película, hay gente que le gusta películas de acción, de tiro, Cada quien tiene su trayones. perspectiva. Tú le pones una película de drama y se aburren, aunque la película de drama es una obra maestra. Mira, hay un director que es muy complicado y no todo el mundo Es un lo cine entiende. abstracto, digamos ese. Y existencialista también. Es Ingmar Bergman, el gran director sueco. Sí. Es una película, la película de él no es para el público común. Entonces, pero son obras maestras. Entonces, para tú verla, tú tienes que estar acompañado de alguien que haya estudiado el cine de Bergman, que haya comprendido el por qué él quiere mostrar esa historia que quiere contar. Hay como pasa en la música, dicen, la música de los músicos. Se lo atribuían, Sí. creo que al jazz. Sí, exacto. Hay un cine para los, Sí, los hacedores de cine. Claro, ¿no? sí, sí. Bergman, Luis Buñuel, ¿entiendes? Son François Truffaut, Michelangelo Antonioni, son Yasuhiro Ozu, en Japón está también Kenji Mizoguchi. Son cineastas que son para una especial clase de personas que les gusta el cine a profundidad, que no son el tema concurrente de que se enamoró de una muchacha, de que fulanito le quitó la novia o que hubo una persecución policíaca. No, son otro tipo de historia. El cine como manipulación, Hitler lo utilizó Sí, para tergiversar la realidad también. Sí. Dicen que en la guerra lo primero que muere es la verdad. sí. Y parte de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se utilizó el cine para decir cosas que no eran realidades, para, digamos, desmoralizar incluso al enemigo, a las tropas. Sí. Estamos venciendo, avanzando, y era mentira. Acá no hubo la oportunidad en República Dominicana, cuando en la era de Trujillo, porque no había un desarrollo del cine, y en República Dominicana no habíamos llegado, había llegado la televisión apenas que Trujillo la introdujo. Esas cosas, ¿cómo diferenciar para que esos mensajes con interés, muy subliminal a veces, cómo saber y estar avispado para tú diferenciar entre la realidad que cuenta un drama de una película basada en un hecho real, novelada, porque el artista debe agregarle a veces, aderezarlo para hacerlo entretenido, Claro. alterar un poco esa realidad? ¿Cómo diferenciar para no confundirse? Ahí va, cada quien va a tener que buscar su propia verdad. Por eso que hay que investigar, por eso que hay que estudiar, por eso que hay que ver si lo que me está contando va acorde a la realidad. Claro, hay personas que pueden ser influenciables. Como te decía ahorita, los bolcheviques utilizaron el cine como medio de propaganda. Joseph Goebbels lo hizo a través de la promoción del Tercer Reich, de los nazis. Pero las personas que es el espectador, que está recibiendo el mensaje, debe de saber y de entender si lo que me están contando es cierto o no. Pero para yo determinar si es cierto o no, yo necesito de yo investigar, de yo leer, de buscar otras fuentes para poderlas comparar. Y, ¿Tú entiendes? y más en estos tiempos que con tanta información a nuestra disposición, la realidad siempre termina, yo considero, superando la ficción. A usted que le interesa tanto la industria, ¿nunca se le pasó por la cabeza dedicarse 100% a esto? No, lo que pasa es que el cine es como, te digo, que te apasiona. Tengo que ver mínimo una película diaria durante el año. O sea, que si el año tiene 365 días, mínimo tengo que ver 365 días. Y es algo que necesito. Y hay películas, si no tengo nada que ver, hay películas que vuelvo y la veo. Por ejemplo, yo he visto El Padrino más de 20 veces. Y tengo que analizar El Padrino haciendo pausas para yo poder entender algunas cosas que no había visto cuando la vi la primera vez. Leer el Quijote de la Mancha a los 20 años no es lo mismo que a los 40. Exactamente. Ver El Padrino. A una edad joven no es lo mismo que verla ahora, porque El Padrino tiene una serie de singularidades propias del manejo del poder. Incluso escuchar a un cantante, hay quienes dicen a manera de broma, de artistas ya fallecidos como Gardel, Que 20 años no es nada. que Gardel canta mejor Ah, que que- nunca. Ahora, ríense. Sí, pero eso es parte de la pasión. Pero para no terminar, lo que pasa es que me enamoré del cine como historiador
del cine, pero yo lo que soy es economista. Entonces, Sí. hay una Y banquero. Y banquero de 30 años, Sí. pero una combinación de poco usual, pero soy un amante del arte y la cultura. Sí, con Rienzi se pasa el tiempo rápido, como la mejor película. Así ¿Ya es. terminamos? Ya terminamos. Anda. Tenemos un tiempo conversando y qué bueno, muy didáctico, Rienzi. Gracias, Geomar. Sabes Ya. que te tengo una... Pero mira, una- tu hija, te felicito porque ha hecho unas preguntas que van acorde a los nuevos tiempos, pero también ella se dio la oportunidad también de investigar y de leer. Eso es importante. eso es Hicimos la importante. tarea. Eso es Qué importante. bueno, Rienzi, sabes que hay un aprecio especial. Yo sé, gracias, Saludos a eso la es mutuo, familia, eso es mutuo. a todos por allá, Claudia, a tu esposa, Gracias, muy a amable. los niños, a todos. Gracias, igual. Y estamos siempre a la orden. Igualmente. Muchísimas gracias de verdad. A ti. A ustedes, amigos televidentes, esto ha sido parte del contenido de su programa Influyentes con Geomar García. Muchísimas gracias.